Ricardo de Dios, a continuación, nos tomará el relevo. Un saludo, Ricardo. Hasta luego. Hola, Rafa. Un saludo. Seguimos con el Congreso. Excepcional la mesa que acabas de moderar. Y a mí me toca una parte, bueno, muy interesante, es presentar a un querido compañero que va a hacer la conferencia de clausura, ¿no? La conferencia de clausura, que se titula Aspectos clínicos y metodológicos de la Ley 3 del 2021 de regulación de la eutanasia, pues va a correr a cargo del doctor José Gutiérrez Rodríguez, para todos Pepe Gutiérrez, que es médico especialista en geriatría, doctor en medicina, hola Pepe, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Complutense, coordinador asistencial del área clínica de geriatría del Hospital Monte Naranco de Oviedo, miembro del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, de ISPA, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, miembro del grupo de trabajo, que en esto además sobre lo que vamos a hablar es extremadamente relevante, del grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Es presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias. Tiene un currículum académico e investigador espectacular, más de 130 ponencias en diferentes conferencias, congresos a nivel nacional e internacional, más de 100 comunicaciones también en congresos nacionales e internacionales, más de 70 publicaciones científicas, tanto en revistas como en libros científicos. Vamos, yo creo que nadie mejor que Pepe para hablarnos de casi cualquier cosa, pero desde luego para lo que le ha tocado hoy, que yo creo que es un tema de extremada actualidad, como dicen, salido del horno prácticamente, que es la ley sobre la regulación de la eutanasia, y que yo creo que tiene un impacto social y desde luego en los profesionales sanitarios de primer nivel. Cuando quieras, Pepe, todo el público es tuyo. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. A ver si consigo. Creo que me pasa lo mismo que ahora. Perfecto. Bien, pues muchas gracias, Ricardo, por la presentación y gracias al comité organizador de este 21º Congreso de la Sociedad de Calidad Asistencial del Principado de Asturias por invitarme a esta conferencia de clausura en la que voy a hablar sobre la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, a la que creo que pronto todos coloquialmente llamaremos LORE. No soy ningún experto ni en ética ni en aspectos de legislación sanitaria. Lo que voy a profundizar es en la situación de la eutanasia en el mundo y especialmente en Europa, ver cómo podemos hacer una extrapolación de los datos de Europa a España y en especial a las comunidades autónomas y tocar dos aspectos clínicos del desarrollo de la ley, que se refieren a cómo debemos de evaluar la posible incapacidad de hecho de las personas que soliciten la prestación de ayuda para morir y las dos vías para realizar la prestación de ayuda a morir. Antes de nada, quería referirme a la ley que todos llamamos Ley de Muerte Digna, para aclarar que esa ley recoge
aspectos clínicos que venimos realizando los facultativos en nuestra práctica clínica diaria, como son la adecuación del esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa para minorar el sufrimiento del paciente, la decisión del paciente de renunciar a un tratamiento que prolongue su vida o la intensificación del tratamiento terapéutico. Todas estas acciones clínicas no están dirigidas a provocar la muerte del paciente, están dirigidas a aliviar el sufrimiento, aunque bien es verdad que algunas de ellas sí pueden acortar el tiempo de vida. La ley de eutanasia, publicada, como todos sabéis, el 25 de marzo, que entra en vigor 3 meses después, es decir, el 26 de junio, establece la definición de eutanasia como la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada. Y establece 2 prestaciones de ayuda a morir. Una primera, por la administración directa de los productos que van a provocar la muerte por el personal sanitario, y una segunda en la que el paciente se autoadministra los productos prescritos por el facultativo. En ningún momento habla de suicidio asistido, aunque bien esta segunda vía es la que conocemos todos y está reflejada en la bibliografía internacional como suicidio asistido. Pero la ley establece que la prestación de ayuda para morir puede ser de forma directa administrada por el facultativo o de forma indirecta por autoadministración del paciente. Cuando el doctor Sergio Gallego me habló en diciembre de 2020 que el borrador de la ley de eutanasia estaba en el Senado, pendiente de revisión para su aprobación, empecé a interesarme por el tema. E hice pues lo que hacemos todos los facultativos cuando nos interesa un tema, una búsqueda bibliográfica en PubMed. Encontré varios artículos interesantes. Uno de publicado en el JAMA en 2016 que nos hablaba del estado de la cuestión en el mundo, en el que vemos que el suicidio asistido está aprobado en varios estados de Estados Unidos y en Suiza, que la eutanasia y el suicidio asistido están aprobados en otros países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá. Desde el año 2016 hasta el momento actual, otros 3 estados de Estados Unidos han aprobado el suicidio asistido y están pendientes 19 estados. Se ha aprobado también en el estado australiano de Victoria y a mediados de 2021 entrará en vigor en el estado de Western, de Australia. En 2021 se aprueba en España y en Nueva Zelanda se aprueba en el año 2020 con entrada en vigor en noviembre de 2021. Dentro de las series más relevantes tenemos esta publicada en el New England, en el Lancet y de nuevo en el New England. Los autores lo que hacen es una evolución de la eutanasia en Holanda desde el año 1990 hasta el 2015. La metodología de recogida de datos es una encuesta a los facultativos que están implicados en decisiones en el momento de final de vida del paciente con una tasa de respuesta aproximadamente del 75%. Y diferencia entre causas de eutanasia, suicidio asistido, intensificación del tratamiento, renuncia al tratamiento, sedación paliativa y lo que ellos llaman final de vida sin requerimiento explícito del paciente, que se aplica en pacientes con incapacidad de hecho siempre y cuando hayan dejado el manifiesto por escrito en un documento similar a nuestras instrucciones previas su deseo de que se les practique la eutanasia en una serie de situaciones que entran dentro de los requisitos para la misma. Las tasas de eutanasia a lo largo de estos años pasan del 1,7 o 1,9, eutanasia más suicidio asistido, en 1990 al 4,6 en el 2015. Si bien estas tasas de eutanasia son el número de casos entre el número de casos totales estudiados. No lo aplican sobre el total de la población fallecida en el país durante esos años. Con lo cual, si aplicamos el número de eutanasias más suicidio asistido sobre la población general, posiblemente las tasas de eutanasia van a ser sustancialmente menores. Las comisiones regionales de verificación de la eutanasia, que vienen a ser como la comisión de garantía en España que establece la ley, recogen casos de eutanasia más suicidio asistido durante los últimos años
y vemos que nos hablan de unas tasas entre el 1,42 en el 2005 a 4,19 en el 2019. El problema para interpretar estos datos es que ellos incluyen dentro del epígrafe eutanasia también el suicidio asistido, la sedación paliativa y la intensificación del tratamiento terapéutico. Ahora bien, ¿qué tipología de pacientes son los que requieren eutanasia en Holanda? Pues como pueden ver en la gráfica superior izquierda, la edad de los pacientes ha ido cambiando a lo largo de los años, aumentando los octogenarios en los últimos años. Asimismo, si bien la patología por la que más se solicita la eutanasia son procesos oncológicos, nos encontramos que en el último año se están incrementando las afectaciones cardiovasculares, las enfermedades pulmonares del sistema nervioso central, las demencias, siempre y cuando tengan un documento similar a nuestras instrucciones previas donde declaren su deseo de solicitar la prestación de ayuda a morir en determinadas condiciones, y los síndromes geriátricos dentro del epígrafe de acúmulos de síndromes geriátricos que después incidiremos un poco más en ello. Asimismo, en la mayoría de casos, el médico responsable es el médico general, el médico de atención primaria. Aunque bien en los últimos años, debido al incremento de la edad y al incremento de las peticiones por acúmulo de síndromes geriátricos, se están implicando cada vez más a especialistas en geriatría y a médicos de residencias. Y el fármaco más utilizado en la prestación de ayuda a morir son los bloqueantes neuromusculares. Otro estudio interesante realizado también en Holanda con otra metodología que recoge casos de los registros locales, comarcales y nacionales es este en el que vemos la evolución de la eutanasia entre 2013 y 2017, con unas tasas que van de 3,42 a 4,38%. En este estudio también se refleja que los pacientes que solicitan ser sometidos a eutanasia están fundamentalmente en tres zonas, en lo que son los distritos de Ámsterdam, de Rotterdam y La Haya. Con lo cual podemos suponer que en España la mayoría de solicitudes serán de personas que viven en grandes ciudades, en capitales de provincia y concretamente en Asturias posiblemente estén concentrados en su mayoría entre Oviedo, Gijón y Avilés. Asimismo, en este estudio también hay una serie de características interesantes, que es que los pacientes que solicitan la eutanasia en su mayoría están englobados entre los 45 y los 64 años, que no han ido a la iglesia en el último mes, que son votantes de partidos progresistas. Se solicita más eutanasia cuanto menor número de voluntarios hay, que son personas con ingresos elevados y, curiosamente, que tienen una buena autopercepción de salud. Otro estudio muy interesante es este que refleja la evolución, los cortes de eutanasia en Bélgica en el año 2013, en Holanda en el 2015 y en Suiza en el 2013. En él se ven distintas tasas, porque recordemos que en Bélgica y en Holanda está aprobada la eutanasia y suicidio asistido, mientras que en Suiza solo está aprobado el suicidio asistido. La población mayor de 80 años es la que más solicita en Bélgica y en Suiza, y la patología por la que se solicita la eutanasia es la patología oncológica. Asimismo, en la mayoría de casos, la prestación de ayuda a morir se realiza en el domicilio del paciente, excepto en Suiza, en la que hay centros de asociaciones de ayuda a morir especializados para la práctica de la ayuda a morir y el final de vida. El médico de atención primaria, que el médico general en la mayoría de casos es el médico responsable. Y un dato muy curioso que yo creo que tenemos que tener presente es que cuando se les pregunta al médico responsable sobre en cuánto tiempo creen que acorta la vida del paciente, más de un 75% de ellos estiman que acortan la vida en menos de 4 semanas. Esto va a ser interesante en nuestra comunidad y en España, porque el desarrollo del proceso de solicitud de ayuda a morir puede llegar, si se
si se agotan todos los plazos, a tardar unos 40 días. Con lo cual, en muchas ocasiones, nuestros pacientes van a requerir de la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento, van a requerir de intensificación del tratamiento terapéutico con el riesgo de acortar el tiempo de vida. Aunque el paciente haya solicitado la prestación de ayuda a morir, si se encuentra en una de estas situaciones clínicas, la buena praxis, si actuamos según lex artis, debemos de aplicarle sedación paliativa y debemos de aplicar la intensidad del tratamiento para aliviar de síntomas sin esperar a que la Comisión de Garantía apruebe la prestación de ayuda a morir. Voy a hacer una extrapolación de las cifras de lo que puede ocurrir en Asturias y en España. Y para ello voy a contar con los datos de número de muertos extraídos del Instituto Nacional de Estadística entre 2015 y 2019, descontando, no incluyendo el 20 debido a que hubo una mayor tasa de mortalidad debido a la pandemia por el SARS-CoV-2. Si aplicamos, en el peor de los casos, si aplicamos las tasas brutas de eutanasia que muestran los países, podríamos estar hablando de encontrarnos con 251 casos de eutanasia en Asturias en el 2022. Ahora bien, si aplicamos el número total de eutanasias más suicidio asistido dividido entre el número total de muertos en Holanda, posiblemente nos encontremos en torno a 20 solicitudes de eutanasia en Asturias en 2022. Yo creo que este número es más real que el anterior. Los pacientes van a ser, en principio, pacientes con patología oncológica, con escaso pronóstico vital a corto plazo, estarán ubicados en su domicilio y serán atendidos por su médico de atención primaria o el médico de cuidados paliativos domiciliarios. Y este es todo el proceso desarrollado de eutanasia desde la primera solicitud del paciente hasta el acto en sí, que es en el día aproximadamente, el día número 37, con los distintos documentos y las distintas fases que tiene el paciente y el médico responsable que he desarrollado. Y quería incidir en 3 aspectos. Primero, la valoración de la capacidad de hecho. Destacar que las patologías psiquiátricas como depresión mayor, cuadros delirantes o psicosis por sí mismas no son motivo, quedan excluidas como motivos para la solicitud de la prestación de ayuda para morir. Ahora bien, los pacientes que tengan problemas que les incapaciten, que les produzcan sufrimiento físico, que les produzcan un sufrimiento y que soliciten la eutanasia, sí podrán tener muchos de ellos un trastorno depresivo reactivo a enfermedad de órgano. Y estas situaciones no son situaciones para declarar al paciente incapaz. Asimismo, se ha establecido la valoración de la incapacidad en 3 pasos, partiendo de unas bases. En la mayoría de ocasiones va a ser realizada la valoración por el médico de atención primaria, que será el médico responsable. Serán pacientes oncológicos. Debe ser un proceso sencillo y rápido y debe de ser homogéneo para todo el Estado y tener el fin último de procedimentar el proceso y apoyar en cierta medida ciertos aspectos legales al médico responsable. Se basa fundamentalmente en un paso, que es en un primer paso, que es la entrevista clínica entre el médico y la persona que solicita la prestación de ayuda a morir. Algo que realizamos en la práctica clínica diaria, cuando informamos a los pacientes sobre su patología, sobre el pronóstico de la misma, sobre las posibilidades terapéuticas, sobre los riesgos y beneficios de cada una, establecemos que el paciente comprende y tiene capacidad para decidir y tomamos decisiones compartidas con él. En la mayoría de los casos, esa entrevista clínica servirá al médico responsable para establecer si el paciente es capaz o si el paciente es incapaz. Si no es suficiente, para los pocos casos que pueden quedar, el médico responsable puede apoyarse de instrumentos de evaluación, como puede ser el Minimental, estableciendo que puntuaciones de 26 o más
podríamos casi afirmar que el paciente es capaz, y puntuaciones de 16 o menos podríamos afirmar que el paciente es incapaz. Entre puntuaciones intermedias podríamos utilizar otra herramienta como es el ACE, un instrumento que ayuda a valorar la capacidad del paciente y que y que establece si el paciente comprende, si es capaz de tomar decisiones y se excluyen con ese instrumento también patologías psiquiátricas como la demencia. Y si pasado ese segundo paso existen dudas, en aquellos pacientes en que existan dudas, el médico responsable podrá solicitar una interconsulta a otro especialista, neurólogo, psiquiatra, geriatra, neuropsicólogo, para concluir si el paciente es capaz o es incapaz. Por otro lado, existirá un protocolo de eutanasia que contempla dos vías. Una vía de administración directa por parte del personal sanitario, como decía antes, y una vía de autoadministración por parte del paciente. Dentro de la vía de administración por parte del personal sanitario, será vía intravenosa, requerirá una medicación inicial con midazolam, posteriormente se inducirá el coma con propofol a dosis de 1000 miligramos. Podríamos pensar que en la mayoría de casos el propofol podría causar ya la muerte del paciente, pero se va a aconsejar también administrar un bloqueo neuromuscular, ya que el propofol puede disminuir notablemente la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, puede producir signos similares a la muerte sin que haya acontecido la misma. Será necesario asegurarse de la muerte administrando al paciente bloqueo neuromuscular. También se recomendará la canalización de dos vías periféricas para que, en el caso de que falle una vía, pues tener rápidamente accesible la otra. Y se recomendará también llevar siempre dos kits, por si un kit de medicamentos falla, pues tener a mano el segundo kit. En la segunda vía, el procedimiento en el que el paciente se autoadministrará la medicación, habrá un periodo de premedicación entre que se administrará o se prescribirá al paciente metoclopramida u ondansetron con el fin de evitar los posibles vómitos. Se prescribirá un midazolam unas horas antes de la ingesta del producto que inducirá el coma y la muerte. Y luego posiblemente se realice todo mediante una solución magistral con pentobarbital que el paciente deberá ingerir en su totalidad. Asimismo, deberemos de pautar con el paciente un tiempo de muerte, porque en la mayoría de casos, en el 80% de los casos, la muerte acontecerá en la primera hora. Es bueno, estará indicado pactar con el paciente un tiempo de muerte por si ésta se retrasa mucho, pasar a la primera vía. Por lo cual habrá que tener también preparados los kits para administrar por el personal sanitario y una vía periférica cogida por si acaso hay que administrarle medicación intravenosa al paciente. Asimismo, la ley también contempla que debemos en la deliberación con el paciente, plantearle todas aquellas alternativas que el paciente necesite, cuidados paliativos o cuidados relacionados con la vida de dependencia, para asegurarnos de que, pese a que podemos instaurar determinadas pautas de intervención, tanto clínica como social, en el paciente, este persiste en su solicitud de ayuda a la eutanasia. Y a este respecto, ya para finalizar, comentar este artículo publicado en el 2021, muy interesante, en el que se analizan aquellos pacientes que se recogieron bajo el epígrafe de múltiples síndromes geriátricos en Holanda en el año 2019. Y objetivan que las circunstancias reportadas como condición principal para solicitar la prestación de ayuda a morir son el deterioro funcional tras un incidente, como una caída, una infección, una hospitalización o la pérdida de un familiar cercano, o haber sufrido una caída y sus consecuencias, como fractura y miedo a caer. Asimismo, se objetiva que en el 83% de casos la pérdida de movilidad es la circunstancia que condicionaba un sufrimiento constante e intolerable que obligaba al paciente a solicitar la prestación de ayuda a morir.
Por eso, en muchos de nuestros casos, o en alguno de nuestros casos, cuando se refiere a este tipo de pacientes, además de los cuidados paliativos o de las posibilidades de acogerse a determinadas ayudas de la ley de la dependencia, también deberemos descartar que el paciente no presente un problema susceptible de rehabilitación y con ello una intervención acorde con sus necesidades en ese momento. Y nada más, muchas gracias. Espero haberme acogido al tiempo y que la intervención les haya sido interesante. Ricardo, si quieres hacer alguna pregunta o tienes algún tema que aclarar, encantado de poder compartir contigo. Hola, Pepe. Como le decía a todos los asistentes, eres el ponente idóneo, desde luego, para abordar este tema. Creo que, sinceramente, para abordar muchos otros, pero bueno, hoy te tocó este. Sí, quería hacer algunos comentarios y te quería trasladar algunas preguntas, reflexiones. Ya sabes cómo es esto. Primero, estabas haciendo una estimación a lo largo de tu presentación de que podíamos estar oscilando en Asturias entre, bueno, con las diferentes fórmulas que has utilizado, entre 17 y 20 casos en el próximo año o por año, si quieres comentarlo así, de solicitudes de este derecho a morir, ¿no? A prestación de la ayuda a morir, ¿no? Que sería un poco lo que intenta regular esta ley. Entiendo que eso a nivel de toda Asturias no puede ser considerado como una sobrecarga de trabajo enorme, sino que nos puede dar una cierta tranquilidad como sistema sanitario y como profesionales de abordar con tranquilidad el futuro cercano, ¿no? Sí, en efecto. En principio, cuando uno empieza a indagar y se encuentra con tasas de 1,7% hasta el 4%, se asusta, ¿no? Porque aplicas eso a Asturias y dices, caray, si vamos a tener 250 casos en el 2022, una barbaridad. Ahora, cuando escarbas en los datos, ves que están un poco confusos, ¿no? Que la metodología de las referencias son un poco confusas. Yo sería más partidario de pensar que podemos rondar los 20 pacientes, 17, 20 pacientes, quizá incrementamos un 25% con 3 o 4 pacientes más, debido a que en las entrevistas había un 75% de respuestas, ¿no? Mi expectativa es que podamos estar en torno a los 20, 25 pacientes año. Muchas gracias. Yo creo que esto también es muy importante de cara a dimensionar la situación y de alguna forma a que a los profesionales y a la sociedad en general no nos genere un estrés o pensemos que va a haber un incremento, una marcada carga de trabajo o de presión por este tema. Otro tema que te quería comentar es, a mí, releyendo un poco por encima, no en profundidad como te ha tocado a ti, el tema de la ley, me parece una ley que es extremadamente garantista, quiero decir, que ha buscado, si quieres, incluso en exceso, intentar garantizar que los pacientes que se someten a este proceso esté claramente que son autónomos, independientes de cara a tomar la decisión y que diversos profesionales garanticemos todo ese proceso de alguna manera. Y luego también garantista con los profesionales. Quiero decir, Ahora, perdona. Hola, sí, yo sin conexión, ¿verdad? Sí, yo me quedé un poco cortado. ¿Me ves ahora? Sí, perfectamente, ahora te veo. Sí. Vale, nada, lo que te comentaba, que me parece una ley, releyéndola un poco por encima, no tan en profundidad como tú, que es garantista. Garantista para el paciente, garantista para el profesional, en el sentido de objeción de conciencia, para el paciente regulando exquisitamente con varios, quizás incluso excesivamente, con varios procesos, ¿no? Y varias sistemáticas. ¿Cómo lo ves ese tema? Sí. En el resto de países, la Comisión de Garantía, llamémoslo así, vamos a utilizar la terminología que utiliza nuestra ley, la Comisión de Garantía interviene después de todo el proceso. Es decir, el paciente solicita a su médico responsable la prestación de ayuda a morir, el médico responsable evalúa el caso, el médico responsable aplica la ayuda a morir y posteriormente una comisión de garantía evalúa los procesos. De hecho, hay un 4 o un 5% de los procesos
en los que existe duda sobre si la prestación ha sido aportada de forma adecuada. Por ejemplo, en Holanda. En España la ley es muy garantista. Todas las decisiones se toman antes de aplicar la ayuda a morir. Tanto el médico responsable como el médico consultor que interviene en el proceso, como la comisión de garantía, evalúan todo el proceso antes de tomar la decisión última. Eso garantiza al paciente, nos garantiza a los demás como sociedad, que aquellos casos en los que se va a prestar la ayuda a morir, de verdad, se acogen a los motivos que ampara la ley. Y por otro lado, para el médico responsable, para el médico interconsultor y para los profesionales que intervendrán en la comisión de garantía, en la comisión de garantía y evaluación, también es garantista, porque les establece un proceso de filtros complejo, como tú bien sabes, pero que les ayuda a asegurarse de que el proceso que van a desarrollar se desarrolla conforme a la ley. Otro tema que me pareció muy interesante que introducías en la presentación, en la ponencia, que es dejar muy claro que aunque tú inicies el proceso de la solicitud de esta prestación de ayuda a morir, no excluye que los profesionales tomemos decisiones clínicas en relación con tu caso, en el sentido de aplicar sedación paliativa o aplicar pues la intensidad terapéutica, o sea, que esto no es una puerta a seguir haciendo lo que estamos haciendo y hacerlo bien. Sí, exacto, eso debemos de interiorizarlo muy bien. Que una persona solicite la ayuda a morir no interrumpe para nada la buena praxis. Mientras se desarrolle durante esos 40 días el proceso de ayuda a morir, si hay algún proceso intercurrente que nos obliga pues, a utilizar una sedación paliativa, a intensificar el tratamiento y con ello vamos a cortar la vida, tenemos que seguir actuando según les ARPIs. Lo que no podemos es, porque el paciente haya solicitado la prestación de ayuda a morir, mantenerlo con vida mediante una obstinación terapéutica hasta que la comisión de garantía nos dé el ok para aplicar la ayuda a morir, ¿no? La lex artis, la buena praxis, debemos de seguir manteniéndola y en muchos casos posiblemente la muerte se produzca antes de aplicar la ayuda a morir si hacemos esa buena praxis. Bueno, para concluir, Pepe, yo creo, sí dejar un tema claro, un poco que en la ley lo que definen también los pacientes que fallezcan en la aplicación de esta normativa, de esta ley, la certificación de defunción va a ser por muerte natural, no hay que hacer nada artificial, no hay que llamar al forense, no hay que llamar al juzgado, no hay que hacer ningún trámite como una muerte artificial o por traumática. Y yo creo que también dos elementos que son claros y que deberían tranquilizarnos, ¿no? Uno es que este es un camino que estamos comenzando y que seguro que perfeccionaremos en el sentido de normalizar la situación y hacerlo más fácil para todos, y otro que va a haber documentos de apoyo para los profesionales a la hora de aplicar, tanto a nivel de práctica clínica como de asesoramiento a nivel del procedimiento, si quieres, administrativo, legislativo. Sí, en efecto. La causa de muerte, y así está legislado, la causa de muerte es una muerte natural. Causa de muerte natural. A nivel médico, a nivel clínico, a nivel legal, incluso a nivel de los seguros de vida. Una causa de muerte natural. Eso está claro, lo refleja claramente la ley y como consecuencia de ello se ha modificado el Código Civil para contemplar la eutanasia como muerte natural. Y luego, por otro lado, yo quería desde aquí tranquilizar a todos los profesionales sanitarios, no solamente a los médicos consultativos, sino a enfermeras, personal de farmacia, psicólogos, todo el personal que pueda participar en el proceso, porque la Consejería de Sanidad de Asturias, con un grupo de trabajo que lidera Sergio Vallés y en el cual estoy incluido, está elaborando unos procedimientos ajustados a la ley, perfectamente claros, y yo que estoy en una situación que puedo comparar con otras comunidades autónomas, diría que por delante de muchas comunidades autónomas, si no la primera, ¿no? Todos los procedimientos.
desarrollo de los mismos. Y ya para finalizar, aprovechar para recordar que a nivel de la administración, a nivel de la consejería, se ha lanzado una acción formativa para, bueno, un poco para todos los profesionales del ámbito sanitario del servicio de salud sobre esta ley, sobre su aplicación y sobre todas las dudas que puedan generar, que pueden seguirse por Teams y que son en la semana que viene, pues me parece que es Pepe, lunes y martes, me parece, ¿no? Lunes y martes. Por la tarde. Pues, y entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que lo siga. Yo creo que los ponentes que estáis allí formando parte de la misma, pues vais a clarificar muchísimas dudas que puedan producirse y que yo creo que nos va a ayudar a todos a tranquilizarnos y desde luego a aceptar esta gestión que era demandada por la sociedad y demandada por los profesionales, esta legislación y esta normativización del derecho a la prestación de la ayuda a morir, pues bueno, de una forma normal, tranquila y pausada, ¿no? Simplemente ese recordatorio para los compañeros del servicio de salud. Y muchas gracias, Pepe, ha sido un placer escucharte como siempre, compañero. Muchas gracias a vosotros por la invitación y a ti por la presentación tan cariñosa.